Gracias, Señor Jesús, por este precioso día, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque este día, Padre amado, me has permitido, Señor, un día más, Padre amado, de vida, Señor. Un día más, Señor, para alabarte, Señor. Un día más, Señor, para darte la gloria a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Y la palabra de Dios la leemos en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo del 29 al 32. Gloria sea el nombre de Dios. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice su palabra en Mateo 20, versículo 29. Dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo a gran voz, aleluya: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente que les reprendía para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Versículo 32. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os hagan? Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer el versículo 33. Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Amén. Padre, gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, ya que tu palabra es la medicina, Señor, para el hombre, Señor, ya que tu palabra, Señor, es la fuente de vida, Señor, que mi alma necesita, Señor, que necesito escuchar, Señor, en tiempos de angustia, Señor, en tiempos de prueba, Señor. Es tu palabra, Señor, la que me sostiene, Señor. Amén y amén. Gritos de auxilio. Gloria sea el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor de que en el capítulo 20 dice que Jesús les había hablado de una parábola de un hombre que era padre de familia, pero tenía una viña muy grande. Dice que empezó a contratar obreros y cada uno, pues el Señor dice la palabra de Dios que les dio un denario al final del día. Algunos se molestaron porque claro, habían trabajado desde la mañana y recibieron el mismo denario. Hubieron otros que llegaron ya por la tarde y recibieron el mismo denario, y muchos de ellos pues se sintieron molestos porque no era posible que los que habían trabajado más recibieron el mismo salario de los que habían trabajado menos. Pero en el reino de Dios, Dios hace a su manera y hace como Él quiere. Bendito sea el nombre de Dios. Pero este versículo 29 nos habla de algo tan grande, porque cuando ellos ya habían salido, dice que venían saliendo de Jericó, después de aquellas grandes enseñanzas que Jesús les había dado, dice que se encontró con dos ciegos. Y estos ciegos, dice que cuando oyeron que Jesús pasaba, le gritaban: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dice que estos hombres gritaban y aquel gentío que estaba en ese lugar les decía: cállense. Bendito sea el nombre de Dios. Denota algo. ¿Qué son las cosas que nos dicen cállate? ¿Qué son los distractores que hay en el camino que nos están diciendo cállate? ¿Qué son las cosas que en nuestro caminar nos dicen cállate? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué son las cosas que hay en nuestro caminar, en nuestro camino diario que llevamos acá donde el Señor nos tiene? ¿Qué son las cosas que nos dicen cállate? ¿Serán las cosas de esta tierra que nos dicen cállate? ¿Serán las cosas que aparentan ser eternas, pero son cosas pasajeras las que nos dicen cállate? ¿Serán los distractorios, las redes sociales, los programas de televisión, aún las cosas personales de nosotros, nuestra familia? ¿Serán nuestros distractores?
Serán las cosas que nos dicen cállate. Pero mira, denota algo, porque cuando hay desesperación en nuestro corazón, cuando estamos pasando en situaciones difíciles de prueba, de angustia, cuando estamos pasando en el momento de los desiertos, aparece nuestro Dios aún encima de nuestros propios temores, aún de las propias cosas que nos han estado hablando por tiempo, por días, por años, los mismos sufrimientos, las mismas enfermedades, las mismas pruebas, las mismas batallas, las mismas situaciones de pobreza, las mismas situaciones que nos están aquejando, aquellas cosas que nos están diciendo cállate, aquellas cosas que nos están deteniendo a seguir hacia adelante, que nos están deteniendo en nuestro camino espiritual, en nuestro camino que llevamos sobre esta tierra. Recuerda que el hombre fue hecho para la alabanza y la gloria de nuestro Señor. Recuerda de que fuimos creados para adorar a Dios. Recuerde que el Señor, el propósito de Él era que le adorásemos. Pero como desde la caída de Adán el hombre pecó, perdimos la comunión con Dios. Pero vino nuestro Señor Jesucristo a restaurar el tabernáculo de David, el primer tabernáculo en el cual Dios habitaba, el primer tabernáculo en el cual se le hizo casa a Dios. Ese tabernáculo fue roto por nuestro pecado, pero para eso apareció nuestro Señor Jesucristo, para eso apareció el dador de vida, para restaurar el primer tabernáculo. Bendito sea el nombre de Dios, pero no aquel tabernáculo que habitaba en el pueblo de Israel, sino el tabernáculo que cada hombre tiene en su corazón, sino el tabernáculo aquel el cual habita en cada ser humano. Recuerde que Dios puso parte de Él en nosotros. Esa parte se llama alma. Esa parte se llama el Espíritu de Jehová en usted. Pero ¿qué son las cosas que nos están deteniendo en nuestro caminar? ¿Cuáles son las cosas que nos impiden ver toda la gloria de Dios? Recuerde que somos imperfectos ya por naturaleza. Desde que el viejo Adán cayó, somos imperfectos. Pero también recordemos los gritos de auxilio. Así como estos dos ciegos le gritaban: Señor, Hijo de David, ten misericordia. ¿Qué grito tendríamos hoy nosotros que decirle: Señor, ten misericordia porque quizás mi hijo se está perdiendo? Señor, ten misericordia porque quizás posiblemente tengo un diagnóstico complicado en mi vida. Posiblemente me han dado un diagnóstico de muerte. ¿Cuál es el grito que le podíamos dar hoy al Señor? ¿Cuál será el grito que le estaríamos diciendo en este momento? Señor, tengo un problema el cual no puedo solucionarlo. Tengo aún pecado, Señor, que no puedo sacarlo de mi vida. ¿Cuáles serán esos gritos? ¿Qué clase de gritos estaría escuchando el Señor? Y mira, denota esto. Denota que cuando estos gritos de estos hombres fueron escuchados, Jesús se detuvo. Gloria sea el nombre de Dios. Dice su palabra, Jesús se detuvo y les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Era obvio que estos hombres necesitaban ver. Era obvio que estos hombres necesitaban la vista. Muchas veces Dios va a pasar junto a nosotros y nos va a decir: ¿qué quieres que haga? O muchas veces ha pasado delante de nosotros y nos ha dicho: ¿qué quieres que hagas? Pero estamos tan confundidos que muchas veces ha pasado a la par de nosotros y no hemos logrado escucharlo. Pero esta mañana el Señor nos está diciendo en su palabra: ¿qué querés que haga? Gritos desesperados, gritos de auxilio. ¿Qué querés que haga por ti? ¿Querés que sane tu matrimonio? ¿Querés que sane tus hijos? ¿Querés que sane tu casa? ¿Querés que cambie un diagnóstico? ¿Querés que te restaure? ¿Querés que te dé vida eterna? ¿Qué serían los gritos?
¿Cuáles serían las respuestas de Jesús ante nuestras súplicas? Cada uno, mi querido hermano, tenemos súplicas en nuestro corazón, tenemos súplicas en nuestra vida, pero solo hay uno que puede abrir los ojos a los ciegos. Solo hay uno que puede dar vida. Solo hay uno que puede llamar las cosas por su nombre, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Pero viene Él y nos pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué son las cosas que te separan? ¿Qué son las cosas que te han detenido? ¿Qué son las cosas que nos están impidiendo ver la gloria de Dios? ¿Qué son esas cosas? Bendito sea el nombre de Dios. Pero el Señor pasa justo en el momento de la prueba. Justo en el momento cuando te quedaste solo. Justo en el momento cuando te abandonaron. Justo en el momento cuando estabas pasando aquella situación de prueba. Justo en aquel momento cuando todos te decepcionaron, cuando todos se fueron. Justo en ese momento. Cuando ya no había esperanza. Cuando ya no había esperanza de lo que tú habías esperado, aparece Dios y te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Bendito sea el nombre de Dios. Y aquellos hombres le dijeron, aunque Jesús sabía que estos hombres necesitaban la vista, Jesús sabía que estos hombres necesitaban un milagro sobrenatural y era que vieran qué cosas quiere que Dios miremos. ¿Cuáles son las cosas que Dios está permitiendo en nuestra vida que estén pasando? Y muchas veces son procesos que el Señor quiere que pasemos para que nuestros ojos sean abiertos. Muchas veces son procesos que tienen que pasar en nuestra vida porque el Señor quiere enseñarnos cosas nuevas. El Señor quiere enseñarnos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo de que 430 años el pueblo de Israel había sido cautivo. 430 años habían abusado del pueblo. Pero mira esta palabra que dice su palabra, que Él escuchaba el clamor de ellos. Él escuchaba aquellos gritos de aquel pueblo que le decía, auxílianos, Señor. Aquel pueblo que clamaba desesperadamente porque tenía un lazo, un látigo encima de su espalda. Aquellos gritos de aquellos hombres llegaron hasta la presencia de Dios. Y un día, mi querido hermano, dice la palabra que Dios ya tenía al Salvador de Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Dios sí escucha. Bendito sea el nombre de Dios. Dios no es sordo, hermano. Cuando clamamos con fe, cuando gemimos por un milagro de Dios, Él escucha. Porque no es porque habían pasado 430 años el Señor iba a abandonar a su pueblo. Dice que no. Empezó a preparar a un hombre, el cual tenía que ir a rescatar a ese pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, hermanos, en este tiempo que estamos transcurriendo ya en el año 2023, quizás usted ya ha escuchado muchas veces hablar de nuestro Salvador Jesucristo, pues Él vino a salvar a una generación muerta en delito y pecado, muerto en todo pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ha comprado a precio de sangre. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario por usted, por mí, por toda la humanidad. No solo murió por usted, sino que también le ha prometido vida eterna. También le ha prometido que habitará juntamente con Él. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador. En eso es lo que creemos nosotros. En que nuestro Señor Jesucristo nos compró a precio de sangre. Gloria sea el nombre de Dios. Hay que gritar, hay que gemir, hay que desesperar por la presencia de Dios.
Hay que clamar misericordia cuando hay que clamar misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Porque usted recuerde que en la situación difícil siempre habrá un grito desesperado de nosotros. Siempre habrá un grito de esperanza. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, mírame en qué situación estoy. Hijo de David, inclina tu oído hacia mí. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Maestro siempre pasará justo delante de nosotros. Y siempre nos pregunta qué querés que haga, en que es obvio que muchas veces queremos que nos rescate de nuestra situación difícil, situaciones de prueba, situaciones complicadas, diagnósticos complicados, matrimonios complicados, hijos complicados. Muchas veces, mi querido hermano, Él va a pasar al lado tuyo. Y no muchas veces, siempre pasará. Recuerde, un corazón constricto y humillado, Él no lo deja, no lo desampara. Él es la respuesta que hemos estado esperando. Él es la respuesta para todo problema. Él es la respuesta. Solamente confía en ese Dios maravilloso. Solamente confía en ese dador de vida, el cual es Jesucristo. Recuerde de que el pueblo de Israel tenía muchos años gritando un auxilio desesperado. Eran esclavos, hermano. Pero un día, dice su palabra en el capítulo de Éxodo, en el libro de Éxodo, de que mandó al libertador. Bendito sea el nombre de Dios. Era tanto el grito, hermano, de una generación que gritaba que necesitábamos un redentor. Bendito sea el nombre de Dios. Y mandó a su Hijo unigénito, el amado, el Hijo de Dios, lo más valioso de nuestro Padre Celestial. Lo mandó, lo puso en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. ¿Cuáles son los pecados de los más oscuros, de los que no nos gusta hablar, de lo más feo que tenemos en nuestra vida, de las cosas más oscuras que no somos capaces de contárselas a alguien porque sabemos que son cosas demasiado ofensivas, que nos ofenden aún a nosotros? Pues esas cosas Cristo las llevó en la cruz del Calvario. Cristo nos ha hecho libres. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo nos ha hecho libres. Así que toda situación difícil, recuerda a los dos ciegos: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. No se preocupe por los distractores. No se preocupe por los que quieren callar su voz. Quizás las situaciones difíciles quieren callar su voz. Quizás lo que pasa en su vida quiere callar su voz. Quizás quizás viene aquella voz del enemigo que le dice: Dios ya no lo escucha, no lo escuche, porque Dios siempre está dispuesto a escuchar la voz. Más los que claman con un corazón constricto y humillado, Dios no los desprecia. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra, Señor. Gracias, amantísimo Señor. Bendice, Señor, a donde va a llegar esta palabra. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a mi familia, Señor. Bendice a cada ser, Padre amado, que va a escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.